Anunciábamos recién que íbamos a meternos en algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad, complicada por cierto, en términos económicos, financieros, de la provincia de Buenos Aires. Se habló hasta el hartazgo y además lo hemos hecho en este espacio sobre la situación que derivó en la decisión del gobernador, polémica por cierto, de desdoblar el pago del aguinaldo, una problemática, al menos por estas horas, ya saldada. A decir verdad, a partir de hoy empezaba esta especie de cronograma reducido del pago total del medio aguinaldo para los trabajadores públicos. Habrá de terminar el próximo viernes cuando terminen de cobrar el aguinaldo los docentes en la provincia de Buenos Aires. Y una de las herramientas que le permitió a Scioli hacerse de dinero efectivo para justamente poder afrontar el pago del medio aguinaldo fue la decisión anunciada por parte del Gobierno Nacional de facilitarle un préstamo del ANSES. Es uno de los temas que yo le voy a proponer hablar a nuestro invitado, Martín Tetaz, un economista que nos ha visitado en alguna otra oportunidad y que tiene la gentileza de volver a nuestro programa. Martín, gracias por estar. No, gracias a usted por la invitación. Martín, vos sabés que vamos a hablar de la situación, vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la herramienta que tiene Scioli como para generar recursos genuinos y además si alcanza lo que puede llegar a generar la provincia de Buenos Aires y demás. Pero quería arrancar contigo con una pregunta, porque hay mucha polémica en torno a la utilización de los fondos del ANSES. Hay quienes dicen, lo decía el viceministro Kicillof hace algunas pocas horas nada más, los recursos del ANSES no tienen que estar nada más que para pagar a los jubilados, porque pueden aportar desde otro lugar y demás. Pero hay otros sectores que dicen, bueno, a ver, el ANSES tiene 300.000 jubilados que iniciaron juicios y que no cobraron a tarifa actualizada como la justicia ordenó. Tiene el 65% de los jubilados que cobran la mínima, claro, y que es bastante poco, por cierto. ¿Vos qué opinión tenés sobre la utilización de los fondos del ANSES, en este caso relacionado con el préstamo a la provincia de Buenos Aires? ¿Es redituable para el ANSES? ¿Le sirve a Scioli? ¿Es caro el crédito o el préstamo que consiguió? Bueno, ahí tenemos dos lados del mostrador, uno es el del ANSES y otro es el de la provincia de Buenos Aires. Para el ANSES hay que distinguir muy claramente entre lo que son fondos excedentes que pueda tener y que pueda tener acumulados en stock, como tiene en estos momentos aproximadamente 200.000 millones de pesos en stock de fondos, y en la generación de superávit que le permitiría eventualmente aumentar las jubilaciones. A veces la gente por ahí ve que existe un fondo importante y piensa que con ese fondo se podrían aumentar gastos corrientes, y ese fondo en realidad tendría que estar destinado a soportar crisis transitorias que tenga el sistema previsional, y entonces asegurarse de que si viene un momento malo de la economía, estén esos fondos para pagarle a los jubilados en el momento malo. La lógica de funcionamiento de la economía en general, digamos, uno en los momentos de prosperidad reserva. Exactamente, pero ese es un fondo de reserva, no se puede pensar que ese es un fondo que pueda usarse para aumentar el ingreso corriente de los trabajadores, el ingreso permanente de los jubilados. O sea, aumentar la mínima, digamos, por ejemplo, no está para eso esa plata. Podría llegar a usarse, pero es una plata que eventualmente se va a agotar en ese fin. O sea que el objetivo de ese dinero es simplemente funcionar como un fondo anticíclico que permita que el gobierno en momentos de crisis pueda, sin embargo, seguir pagando a jubilaciones. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires... Y en el medio, Martín, hay que mantener el valor, digamos, de esa reserva. Por supuesto, por supuesto. Ahora, esas reservas están creciendo, te entiendo la preocupación, porque vos lo que estás pensando es, ANSES está prestando el dinero al 14, al 15, al 16%, depende de los acuerdos que está haciendo, si es en la provincia, los fondos, por ejemplo, de financiamiento del plan Procrear, el plan de viviendas que anunciaron tan rimbombantemente hace cosa de un mes, y a vos te preocupa que, claro, ese dinero vaya perdiendo valor paulatinamente, y es verdad, es una masa de dinero que está perdiendo valor en comparación con la inflación en términos reales, pero es una masa de dinero que todavía está generando en global un rendimiento que le permite constituirse en una reserva de valor, no hacia 20 o 30 años vistas, pero sí para resolver problemas de corto plazo transitorios que puedan llegar a surgir con una crisis. O sea que me parece bien que en el corto plazo se utilice alguna parte de ese dinero para financiar, por ejemplo, gastos de alguna provincia o gastos que sea,
es una decisión financiera que está bien y que es preferible que esté utilizándose al 15% y que en algunos momentos, por ejemplo, puede ser más saludable asegurarse un plazo fijo del 15% o un retorno del 15% y no, por ejemplo, estar parado en inversiones riesgosas bursátiles que, por ejemplo, en los últimos años han sido bastante negativas. Entonces la cartera, si vos descomponés la cartera del Fondo de Garantías del ANSES y la descompones entre la parte que tiene acciones y la parte que tiene plazo fijo, por ejemplo, te vas a fijar que vas a encontrar que la parte de acciones es la que más se perjudicó en los últimos años. Entonces, el problema central no es cómo se están haciendo las inversiones, el problema es que hay una inflación de 30% de la economía que no resulta sostenible para nada. Todas las variables económicas se caen si esta economía no converge en el corto o mediano plazo de una inversión, y no hay, una no hay inflación manera, más digamos, razonable. No hay manera de invertir es imposible. de una manera tan exitosa como para no, porque hay que hacer costo. inversiones fuera del país o en otras monedas y eso genera otra serie de problemas de balance de pagos, otro tipo de problemas con el dólar, que después, o sea que la bomba va a explotar por algún lado. ¿Y a Scioli le resuelve algo esta cuestión o nada más que el pago del medio aguinaldo ahí que vamos le falta? Ahí vamos a la segunda cuestión que es la importante. El gobernador se está financiando una tasa de entre el 14 y el 16%, entonces la discusión es, bueno, si la provincia tiene solamente un problema de tipo financiero, es decir, cuenta con la plata, pero la plata le va a entrar dentro de un mes, dentro de 2 meses, es un excelente negocio financiarse al 14 o al 15% porque las tasas de inflación son mayores que eso. O sea que si la plata va a entrar, por ejemplo, el año que viene porque mejora la economía del año que viene, no hay ningún problema. Ahora, si es un problema de tipo económico, si es un problema de solvencia, si el problema es que estamos en un nivel de gasto que excedió a los ingresos, que es lo que aparentemente está sucediendo en la realidad, entonces el problema es grave, porque lo que estamos haciendo simplemente es pateando la pelota hacia adelante. Hablábamos recién en off hace un rato, yo te comentaba que la recaudación de la provincia depende mucho del nivel de actividad económica y como la actividad económica se planchó en este año, en estos últimos 6 meses, obviamente eso resintió el nivel de recaudación y entonces el presupuesto que arrancaba con un déficit estimado del orden de los 10.000, 15.000 millones de pesos a principio de año, ahora estamos viendo si está entre los 25.000 y 30.000 millones. Que dependa mucho, digamos, la recaudación de la provincia de Buenos Aires, que dependa mucho de la actividad económica, tiene que ver, o en todo caso, explica en algún punto la estructura impositiva que tiene la provincia de Buenos Aires. Te lo pregunto porque en algún momento hubo algunos sectores del kirchnerismo que le reprochaban a Scioli que la provincia de Buenos Aires tiene una estructura impositiva más bien regresiva. Sí, totalmente. Y más que regresiva, porque no es un problema distributivo, es un problema contra el desarrollo. La provincia de Buenos Aires, el principal impuesto de la provincia de Buenos Aires es un impuesto que se llama ingresos brutos. Es un impuesto que tiene todos los problemas. Cuando vos enseñás en la facultad, en las clases de finanzas públicas, cómo tiene que ser un impuesto deseable y cómo tiene que ser un impuesto no deseable, el ejemplo del peor impuesto que existe sobre la faz de la tierra es el impuesto a los ingresos brutos porque penaliza el desarrollo productivo. Si vos tenés dos tipos de actividades económicas, una que no agrega valor, que tiene pocas escalas de agregación de valor, a esa actividad no la perjudica, la favorece. Pero si vos tenés una actividad económica que agrega muchas etapas, muchos eslabones productivos de generación de valor, que es lo deseable en un proyecto de desarrollo económico, la penaliza terriblemente. Entonces es un impuesto que va en contra del desarrollo económico. Un impuesto que en el mediano y el largo plazo te come las posibilidades de desarrollarte económicamente. Entonces, claro, depende de un impuesto que... Desde la provincia dicen, bueno, nosotros, por ejemplo, por el impacto que tiene el ingresos brutos en la masa de recaudación que tiene la provincia de Buenos Aires, eventualmente pueden decirnos que tenemos una estructura en algún punto regresiva y demás. Ellos muestran algunos esquemas en donde aparece, por lo menos apareció la semana pasada, algún esquema en el que parece que en el impacto total, digamos, de la masa de recaudación de la provincia de Buenos Aires, ingresos brutos bajó, decreció un poco y aparecieron aportes de otros y demás. Pero también es cierto que en la recaudación del gobierno nacional, el IVA, que es otro impuesto similar en ese sentido, es determinante también en la masa. Pero la diferencia central que tiene, mira, el IVA es un impuesto, vos recién decías, hablabas de impuestos regresivos. IVA e ingresos brutos son dos impuestos regresivos, para decírselo esto claro a la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son impuestos que penalizan más al que tiene menos, proporcionalmente hablando. O sea, no castigan más a los más ricos. En lo que le significa a uno pagarlo. Exactamente. Entonces exigen un esfuerzo más importante para aquel que tiene menores ingresos en términos relativos. Pero en ese sentido son iguales o muy parecidos IVA e ingresos brutos. Pero IVA es un impuesto desde el punto de vista de la eficiencia económica bastante neutral. Esto quiere decir que no afecta al desarrollo económico. Es un impuesto que afecta a la equidad, genera muchos problemas desde el punto de vista de la equidad, que son los que te preocupaban hoy, está muy bien, pero no genera ningún problema o genera muy pocos problemas, mejor dicho, desde el punto de vista de desarrollo económico.